cantores. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es, dice la palabra, habitar los hermanos juntos y en armonía. Y Dios ha sido extremadamente bueno con nosotros. Amén. El Señor ha sido muy bueno. Su misericordia se derrama sobre nosotros todos los días. Podemos ver la misericordia del Señor en nuestras vidas. Pregúntele al hermano que está ahí a la par suya, ¿cuánto ha hecho Dios por ti? Dígale, yo soy parte de tu bendición, dígale. Así vivo. Dígale, yo soy parte de tu bendición. Usted sabe que es que usted pueda venir a la casa de Dios y usted y yo podamos tener una familia tan grande como la que tenemos. Porque somos una familia en Cristo, ¿verdad? Donde no existe raza, ni lengua, ni color, sino que todos somos uno solo en Cristo Jesús. Donde no hay diferencia de cultura, hermano, porque que yo sepa, todos comemos mangú, ¿verdad? Santo. ¿A quién no le gusta el mangú? La tortilla y todo. Imagínense que un día vamos a estar todos sentados en la mesa del Señor. Aleluya. Así que si hay alguna diferencia, se tiene que arreglar aquí, porque allá arriba no se arreglan las cosas. Allá arriba llega lo que está arreglado aquí en la tierra. Amén. Allá arriba no se arreglan las cosas, porque allá todo es bueno, santo y perfecto. Es aquí donde las cosas se tienen que arreglar, porque solo los arreglados son los que van a subir un día. Amén. Y el Señor le decía que ha sido más que bueno con nosotros, porque nos ha bendecido durante estas últimas semanas. Y la bendición no termina. Esta semana ya, mañana comienza la escuela bíblica de vacaciones de los niños. Por favor, mande a sus niños, a su vecinito. Si usted tiene que traerlo y hacerse responsable, pues hágalo con tal de sembrar en la vida de esos niños, ¿verdad? Es importante también que se les predique la palabra. Dice la palabra, la escritura, que el que no es como un niño no podrá entrar al reino de los cielos. Así que, ¿verdad? Mañana comienza una nueva jornada. Aleluya. Pero la palabra dice que Dios pues da fuerzas al cansado y multiplica la fuerza de aquel que no tiene ninguna. Nuevamente tengo que repetir que Dios ha sido muy bueno, porque el Señor hizo cosas grandes con lo que pudimos estar en el retiro. Si yo pudiera detallarle lo que el Señor hizo, nos quedaríamos sin tiempo y sin palabras. Y yo sé que usted se preocupa cuando a mí me toca predicar. Entonces, en otra ocasión yo le contaré. Pero el Señor nos bendijo también el día domingo pasado. Y el día de ayer estuvieron muchos matrimonios que no pudieron estar en el retiro. Y fue de una tremenda bendición, hermano. De verdad que no hay palabras. Y todavía estamos, como digo yo, rumiando esa palabra que nosotros recibimos. Y hubo algo que ha estado presente en mi mente, que se pudo decir o que Dios nos habló. Y es de que tenemos que estar bien conscientes de, aunque somos seres humanos, vivimos en un mundo espiritual. Un mundo espiritual que no se ve con ojos humanos, pero que se percibe solamente en el espíritu. Si usted y yo, por un momento, el Señor nos abriera los ojos ahora mismo, usted y yo nos quedaríamos perplejos y sorprendidos de lo que se mueve en el mundo espiritual. Usted y yo estamos aquí sentados alabando y glorificando al Señor, pero a nuestro alrededor hay batallas fuertes espirituales que se están peleando, y aún aquí mismo en la mente muchas veces y en las emociones hay cosas que se mueven en los aires fuertemente.
hogares que ahorita mismo están en un momento de discusión, de pleito, de guerra, niños que están sufriendo, situaciones que están sucediendo a nuestro alrededor, y la iglesia ha sido levantada para ser un faro de luz, para ser esa lámpara que se encienda, que mantenga encendida esa lámpara en medio de tanta situación. Pero la palabra dice claramente que si la sal pierde su sabor, de nada sirve. Y usted y yo debemos estar conscientes del compromiso que tenemos delante del Señor para entonces poder ser de bendición a los que nos rodeen. Y en base a esto yo quisiera compartir algo con usted y quisiera hablar de la desventaja o una de las desventajas del creyente. Hubo una palabra que se usó mucho aquí y que se mencionó y que hablaba del bendito perdón. Aleluya. Y también se hablaba de cómo nosotros tenemos que estar velando y orando en todo tiempo, porque hay un adversario que no se duerme. Y parte de la guerra que usted ha tenido, que yo he tenido, muchas veces no solamente quizá con uno mismo, sino con la familia, en el trabajo, en donde quiera que usted y yo caminamos, es precisamente porque el enemigo de nuestras almas quiere que usted y yo estemos en desventaja. Pero para eso vino el Señor, para romper con toda obra del enemigo, pero que para que la iglesia se posicione y ocupe el lugar que debe ocupar delante del Señor. Y no cedamos más lugar al enemigo. Amén. Ahora sí yo le voy a pedir que se ponga sobre sus pies y vamos a ir a la palabra. Aleluya. Y estoy segura que si el Señor trae esta palabra para nosotros es porque alguien necesita escuchar esta palabra. Veo que siempre, ¿verdad? Como que el Señor a nosotros de manera personal nos mueve a traer un mensaje más a la iglesia. ¿Verdad? Dios bendiga a los evangelistas, a los predicadores evangelistas, pero hay ocasiones, hermano, donde el Señor también quiere tratar con su iglesia. Pero si hay visitas el día de hoy, también esta palabra es para usted y para nosotros. Mateo capítulo 6, versículo 14. Aquí Jesús está hablando de la oración y creo que una de las cosas diarias que nosotros hacemos y entendemos es la oración. Vamos a leer esta porción bíblica, pero después usted y yo vamos a orar. Vamos a orar porque hay mucha cosa que a veces se quieren oponer al mensaje de la palabra. Hay cosas que quieren venir para distraerlo a usted y distraerme a mí. Y también no vamos a negar que muchas veces hay enviaciones. Es más, no sabemos quién es el que se está sentando a la par suya. Y solamente puede haber un dueño en este lugar. Y ese es Jesucristo y el Espíritu Santo. Todo lo que no venga de parte de Dios, mire, tiene que salir fuera. Porque aquí quien manda es el Señor. Mateo capítulo 6, versículo 14. Y leemos la palabra en el nombre de los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres vuestras ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Oramos. Padre, gracias te damos. Señor, nos unimos en este momento. Yo quiero que usted ore también, hermano. Eleve su oración al Padre. Padre, nos acercamos al trono de tu gracia, solicitando tu misericordia, Señor amado, para nosotros en este día. Señor, nos acercamos con imperfecciones, sabiendo que tú eres el perfecto. Nos acercamos con limitaciones, sabiendo que tú no tienes límites. Oh Padre, oramos, Señor, en el nombre de Jesús para pedirte y suplicarte que sea usted, Señor, tomando control de los aires. Señor, reprendemos en el nombre de Jesús todo espíritu de cansancio, todo espíritu de pereza, Señor amado, todo adormecimiento ahora.
En el nombre de Jesús, todo aquello que no provenga de ti, Señor eterno. Todo aquello que quiere traer distracción, Señor amado. Todo espíritu de pesadumbre, Señor amado. Por el poder de tu palabra, Señor eterno, esta casa es tu casa. Casa de oración será llamada, dice tu palabra, Señor. Señor, oramos para que sea usted tomando, Señor, siempre el control de los aires. Cualquier oposición, Señor amado. Cualquier cosa que quiera traer adormecimiento, Señor amado. Confusión, Señor eterno. Distracción, Padre. Letargo. En el nombre de Jesús, Señor eterno. Tu iglesia clama, tu iglesia ora. Orando, clamando en todo tiempo, dice tu palabra, Señor amado. Gracias porque tú tienes, Señor, a tus enviados a pelear por nosotros, Señor. Esa batalla que se mueve en los aires, Señor amado. Señor, que todo impedimento a esta oración, Señor, aunque se levante el príncipe de Persia, Señor, tu palabra dice, no dejes tu lugar, Señor amado. Te pedimos, Señor amado, que seas tú, Señor eterno, glorificándote. Oh Señor eterno, que sea tu Espíritu Santo moviéndose. Que sea tu Espíritu Santo hablando, quebrantando, rompiendo, Señor amado, todo lo que tiene que ser deshecho en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Porque la sangre de Jesucristo tiene poder. Y hay poder en el nombre de Jesús, Señor amado. Somos una iglesia que se somete a tu autoridad porque reconocemos la autoridad máxima que radica en ti, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Glorifícate una vez más en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya, amén y amén. Puede tomar asiento. Aleluya. Gloria al Señor. Y quiero repetir una palabra que quedó bien marcada en mi corazón, que escuché a través del hermano Alberto, quien estuvo predicando en estos días. Y él habló brevemente sobre el perdón. Él decía que perdonar significaba olvidar el dolor que había sido provocado, mas no el acontecimiento. Déjeme recordar un poquito para los que no pudieron escucharlo. Y él utilizaba un ejemplo acerca de un accidente que él había tenido. Él hablaba de cómo iba en una motocicleta y cuando tuvo el accidente, ¿verdad? Pues él se lastimó y todavía tiene cicatrices físicas en su cuerpo sobre ese accidente. Y él hablaba haciendo una similitud o haciendo un ejemplo de lo que significa el perdón. Y él decía que aunque cada vez que pasaba en el lugar donde pasaba era inevitable no acordarse de que en ese lugar había tenido un accidente, era algo que está ahí en la mente, que queda registrado, mas sin embargo ya no se acuerda del dolor que sufrió en ese accidente. Y cuando él mostraba en una forma sencilla y breve lo que significa el perdón, él decía que eso es exactamente perdonar. Perdonar no es olvidar el hecho o el acontecimiento, pero sí olvidar el dolor que se provocó aquel acontecimiento. Y he estado pensando y meditando en estas palabras. Seguía pensando en el beneficio que trae a nuestra vida el poder nosotros ejercer el perdón. También pensaba en que no podemos aprovecharnos de que estamos bajo la gracia para estar pidiendo perdón todos los días. No sé si me estoy dando a entender.
de que cuando hay un verdadero perdón, hay un verdadero arrepentimiento, y aunque no podemos quizás quitarlo de nuestra mente, ya eso no va a provocar dolor en nuestro corazón. Pero la realidad es de que hay mucho creyente que ya estando en Cristo y que teniendo quizás hasta muchos años en el evangelio, todavía estamos en desventaja espiritual. La palabra dice en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, dice el diablo, anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Y una de las cosas que me llamó la atención es cuando él explicaba, dice la palabra como león. No es que es un león, sino que anda acechando como un león. ¿Y a quién acecha ese león? Si no es a una presa que se descuida por un momento. Y quiero hablarle de la dificultad que usted y yo podemos tener si entramos en un descuido que nos puede distraer. Y quizá usted y yo diramos, no, porque yo me mantengo. A veces hay cosas que están todavía en nuestros corazones que lo que van a traer en nuestra vida es una debilidad espiritual. Y la falta de perdón es una de esas. ¿Cuántos años tenemos en el evangelio y todavía estamos con cosas en nuestro corazón? Y recuérdese que perdonar no es una expresión verbal, sino es una acción del corazón. Yo decido olvidar el dolor que en algún momento tuve, aunque el acontecimiento vaya a estar ahí en la mente. Yo decido, porque es una cuestión de decisión y de voluntad personal. Esto no es opcional, debe de ser así. Entonces, cuando la palabra dice que seamos sobrios y que estemos velando, porque hay un adversario, y usted sabe quién es la presa. Pregúntele qué tal la par suya. ¿Usted sabe quién es la presa? Yo sé que usted lo sabe, pero se lo voy a decir. El enemigo de nuestras almas está en contra todo lo que es de Dios, y como usted y yo somos ahora de Dios, sepa que nosotros vamos a ser parte de esa presa que va a andar acechando. Quisiera decirle otra cosa, pero es lo que la palabra de Dios dice. Entonces va a estar acechando, viendo por qué lado o por qué área puede cobrar ventaja. Y por esa razón es que muchas veces el enemigo de nuestras almas cobra ventaja dentro de la vida del creyente, y es porque no hemos entendido este principio. Si vamos a la palabra y vamos un poquito antes al versículo 12 del mismo capítulo 6 que estábamos leyendo, Jesús le está enseñando a sus discípulos el ejemplo, el modelo de oración. Y dentro de este modelo de oración él dice: y perdonaos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Déjeme decirle lo que estaba pasando aquí. Ya los discípulos venían bajo una costumbre de oración, porque si por algo se conoce el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, era porque eran devotos a la oración. Mas sin embargo, algo llamó la atención de los discípulos, que vieron a orar a Jesús de manera diferente, y se le acercaron y le dijeron: maestro, enséñanos a orar. Esto me puso a rascarme la cabeza, porque cómo es que alguien que ejerce la oración en algún momento se dio cuenta que no estaba orando de la manera correcta. Y viene Jesús y le dice: cuando ustedes oren, no sean como... Y se oye una palabra fuerte, pero fue lo que Jesús dijo. Y si lo dijo Jesús, pues también lo podemos decir nosotros. Él dijo: no sean como los hipócritas, porque ellos aman de orar de en pie en la sinagoga.
dice, en las esquinas de la calle para ser visto por los hombres. Pero yo les digo a ustedes, le dijo Jesús, que ya ellos tienen su recompensa. Pero a ustedes, como yo estoy viendo que ya ustedes se dieron cuenta cómo es que verdaderamente se debe orar, pues yo les voy a enseñar. Y cuando oren, deben orar así. Y les empezó a enseñar a orar. Pero dentro de esta oración, el Señor añadió, puso un principio y dijo: cuando ustedes oren, tienen que decir: y perdónanos nuestras deudas. Pero viene la otra parte: como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces aquí hay un principio y se llama un principio de hechos. Primero es lo primero. Primero es lo primero. Dentro de la oración dice: y perdónanos, pero hay una razón por la cual se clama perdón. Como nosotros hemos perdonado a los que nos deben, a nuestros deudores. Esto me recuerda lo que habla Santiago 1:4-3 cuando dice: pedís y no recibís porque pedís mal. Déjeme decirle un poco de lo que el Señor estaba diciendo. Nosotros invertimos el orden y no muchas veces ni siquiera aplicamos este orden, porque venimos ante el Señor y le decimos: Señor, perdona mis ofensas, perdona mis faltas, perdona, Señor, pero no entendemos que Dios mismo, Jesús, enseñó y estableció un principio: yo los voy a perdonar a ustedes como ustedes lo hagan con los demás. Yo les voy a perdonar sus ofensas, sus deudas, como ustedes ya lo han hecho a los demás. Pero que lo que ocurre, nosotros cambiamos la forma, el orden, porque venimos ante el Señor, mas sin embargo no lo aplicamos nosotros cuando nos toca aplicarlo. Entonces la palabra dice que no va a haber una respuesta a nuestras oraciones. Si perdona, te perdono. Si no perdona, ¿cómo vas a poder pedir perdón? Eso es lo que el Señor estaba hablando en esto. Por eso es de que usted ve que la palabra cuando dice Pedro: mire, ustedes tienen que andar viendo y velando, porque tienen un adversario, un enemigo que va a andar acechándolos y va a esperar a que ustedes se distraigan, a que ustedes cometan cualquier situación para entonces tomar ventaja de eso. Y hay mucha gente que están en desventaja espiritualmente por una sencilla razón, y es porque a veces nosotros no hemos entendido el poder del perdón en nuestras vidas. El enemigo de nuestras almas, el Señor lo reprenda, se esfuerza mucho en poner discordia en su familia. Se esfuerza mucho en poner discordia en el matrimonio. Se esfuerza mucho en poner discordia entre padres e hijos. Se esfuerza mucho en poner discordia entre los mismos trabajadores. Y aún aquí se esfuerza mucho para poner también discordia y división en medio de su pueblo. Está como muy silencio, ¿verdad? Pone todo eso para que usted y yo empecemos a ver de manera diferente a quien Dios no nos ha mandado a ver de manera diferente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se empieza a ver discordia, cuando empieza a haber división, entonces va a empezar a surgir algo dentro del corazón y entonces empieza a manifestarse lo que es la falta de perdón. Y por eso el Señor dijo: porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Esto no lo dice el Antiguo Testamento, esto lo dijo Jesús ya estando en el tiempo de la gracia. Esta palabra la menciona el Nuevo Testamento 140 veces. Cuando dice: si perdonáis,
Esta palabra es una palabra que viene del griego epiemi, que significa perdonar. ¿Y sabe qué significa perdonar? 4 cosas: dejar ir, dejar atrás, descartar y cancelar una deuda. Eso es perdón. El perdón no es algo que solamente se expresa verbalmente. Ay, perdóname, o yo te perdono. No es así. Como se usa muchas veces la expresión yo perdono, pero no olvide que es lógicamente que usted no va a olvidar. Pero lo que sí tiene que dejar ir, lo que tiene que dejar atrás, lo que tiene que descartar, lo que tiene que cancelar, esa deuda, para que no se provoque dentro de usted y dentro de mí raíces de amargura. ¿Y podrá un cristiano tener raíces de amargura? Mira que está a la par suya, pero no le diga nada. No le diga nada. Solo mírela. Dios emplea esta palabra: si perdonáis, y habla del perdón de pecado, pero habla de una cancelación de la culpa. ¿Por qué usted y yo entramos confiadamente al trono de la gracia? Porque usted y yo éramos buenos. Porque usted y yo éramos moneditas de oro. Hermano, nada bueno había en nosotros. Pero por la misericordia, por la gracia, por el favor de Dios y por su perdón extendido sobre nosotros, ahora nosotros podemos entrar confiadamente. Pero el acta de decretos que habían en contra suya y mía era una lista grande. Nos perdonaron la deuda. Mire, tan lindo es esto que el Señor dice en su palabra, que Él agarró todas esas cosas, todas nuestras pecados, todas nuestras faltas, y dice que vino y lo mandó ¿hasta dónde? Hasta lo profundo de la mar, para que usted y yo, para Él ya no acordarse, dice. ¿Se acuerda lo que es perdonar? Es dejar ir. Es dejar pasar, es pagar la deuda. Pero si todavía está sangrando su corazón, déjeme decirle que hay 3 cosas que vamos a hablar que le hacen estar en desventaja si nosotros no aprendemos este principio. Si nosotros no aprendemos a que debemos perdonar al Señor de la misma manera que a nosotros se nos extendió el perdón. No perdonar puede llegar a convertirse en un pecado grande. ¿Sabe por qué? Debido a la amargura y a la destrucción que puede ocasionar en el alma y en el espíritu del ser humano. La destrucción que trae, la amargura que produce en los corazones, puede ocasionar que el alma y el espíritu del ser humano entre en una condición que no esté apta. Y por eso la palabra dice que velemos y oremos. Por eso dice la palabra, si ustedes ven que hay algo, porque el enemigo va a querer usar cualquier cosa para usted y a mí debilitarnos y atacarnos, y hay muchas cosas que pueden afectar nuestra vida. Entonces el no perdonar es algo grave, debido a la amargura, a la destrucción que puede ocasionar en su espíritu, en mi espíritu, en su alma y en mi alma. Pero también por algo más, porque llegamos a fallar en reflejar el carácter de Dios en nuestra vida. Porque algo no concuerda. ¿Cuántos somos hijos de Dios? El Señor dijo: en esto van a conocer ustedes que son mis hijos. Esto no se trata de decir yo soy cristiano. Esto no se trata de decir yo soy creyente. Esto no se trata de decir yo soy hijo de Dios. Estamos supuestos a que nosotros debemos reflejar el carácter de Dios en nuestra vida. Pero entonces, al no aplicar el perdón, nosotros le estamos fallando a Dios al no reflejar el carácter de Dios en nuestra vida. Porque eso no fue lo que Él nos enseñó.
Él dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso. Sus palabras fueron: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Entonces, cuando usted y yo todavía no hemos entendido que debemos perdonar como hijos de Dios, nosotros le estamos fallando a Dios en reflejar el carácter de Dios. Y este principio Dios lo usó. Cuando el Señor dice que si rehusamos a perdonar a otros, el Señor, ¿cómo no va a perdonar a nosotros? Aleluya. Esa va a ser una de las consecuencias de no hacerlo. Y por otro lado, déjeme decirle que no va a responder a nuestras oraciones. Le tengo una noticia. Todo aquel que todavía no ha aplicado el perdón a su vida, eso va a ser un estorbo en su vida y en su comunión con Dios. Porque Dios no va a responder esa oración. Y entonces tuve que pensar en lo que Santiago dijo. Oran, piden y no reciben porque no saben pedir. Por eso el Señor dice: mira, si tú vas a traer tu ofrenda, dice, tráela. Pero si ahí te acuerdas, porque es que el Espíritu Santo nos va a hacer ver nuestra condición. Yo sé que ahorita ya el Señor le está trayendo a usted muchas cosas a la mente, a la memoria. Viene y le dice: ve y ponte a cuenta, si arréglate con tu hermano. Pero no es por otra cosa, porque que se lo están diciendo. No, es porque Dios así lo manda. Tú quieres que yo te perdone, aprende primero a perdonar. Tú quieres que yo te perdone tus deudas, aprende tú a perdonar las deudas primero. Tú quieres que yo reciba tu ofrenda, cuando yo te acuerde que tienes algo pendiente con tu hermano, deja la ofrenda, pero después de eso, para que sea recibida, tienes que ir y ponerte a cuenta con tu hermano. Eso es lo que la palabra dice. Y quieren que yo responda a sus oraciones. Tenemos que tener este principio, si no va a ser un estorbo en nuestra oración. Eso es como aquel esposo que quiere ir a orar y ha tenido una situación con su esposa, o aquella esposa que quiere ir a orar y ha tenido una situación con su esposo. Pregúntele si va a poder orar. No vamos a poder orar. Eso se va a quedar ahí mimito en el techo. Pero entonces, cuando aprendemos a ser humildes y vamos, y aunque no tengamos, porque aquí no se trata de quién tuvo la culpa, sino de que yo necesito estar en comunión con el Señor, alcanzar su favor, su mano, su misericordia. Y entonces, si esto va a ser un obstáculo, pero me voy a poner a cuenta. Aleluya. Yo le digo, yo quisiera traerle otro mensaje, pero que esto no tiene que ver conmigo, hermano. El Señor usa a cada quien de diferente manera. Esto es un principio para la vida del creyente. Perdonar no es una opción. Esto es una decisión, debe ser un acto de voluntad, de disposición. Y de esto habla un poco Colosenses 3:13. Y yo quiero que usted, si no tiene Biblia, por lo menos lo anote o lo escriba. Porque también la palabra del Señor dice que el perdonar, hermano, es un acto de que usted y yo tenemos una nueva vida en el Señor. O sea, mi hermano, que si todavía, por si acaso, dígale que está a la par suya, esto es por si acaso, diga. Ya tenemos un tiempecito en el evangelio, pero todavía hay deudas que no hemos perdonado. Y hablo del perdón cuando me refiero a eso. Colosenses 3:13. Fíjese que aquí en Colosenses, Pablo le está hablando a los colosenses, y le está hablando de la antigua manera de vivir que tenían antes y de la nueva vida. Y entonces empieza a hablar de la diferencia que debe tener alguien que es hijo de Dios. Ya no puede vivir la vida que vivía antes, porque la palabra dice que en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. La vida vieja pasó, dice, y he aquí todas son hechas nuevas.
Y dentro de la explicación que le trae Pablo a los colosenses, viene y les dice: ustedes tienen que hacer morir lo terrenal en vosotros. Pero en el versículo 13 viene y le dice, mire, le voy a leer el 12 primero. Les está hablando de la vida de antes y la vida nueva. Viene él y le dice: ustedes pues, como a escogidos de Dios. ¿Cuántos somos escogidos de Dios? Pues esta palabra, ¿cuántos somos escogidos de Dios? Pues dígale que está la par suya: esto es para mí. Mire de qué nos tenemos que vestir. Dice la palabra: como a escogidos de Dios, a santos y amados de entrañable misericordia. Dice: vestidos pues como a escogidos de Dios, santos y amados de entrañable, ¿qué dice? Habla de una misericordia que nace de lo más profundo del corazón. Dice: de benignidad. ¿Qué más? Es que se necesita humildad para poder perdonar. De humildad, de mansedumbre. ¿Y qué más? Ahora pregúntale al que tiene la par suya: ¿y para qué necesito la paciencia? Pues ahí mismo lo dice. Dígale otra vez, ahora dígale que está la par suya: ¿para qué necesito la paciencia? Dígale. Lo sigue diciendo el versículo 13. Para soportar, así dígaselo: para soportarte. Dígale al que está la par suya. Esto no lo digo yo, esto lo dice la palabra, hermano. Dice: soportaos unos, ¿qué dice? A otros. Dice, ¿y qué dice? Léalo usted. Y perdonaos, ¿qué dice? Los unos a los otros. Ay, espere, ¿qué dice? Si alguno, ¿habrá alguno aquí? Espérenme, le voy a hacer una pregunta. ¿Habrá alguien aquí que tenga alguna queja? Levante la mano con toda libertad. Mire, hermano, si usted no levanta la mano, porque yo lo voy a decir si usted no lo hace. Si no tenemos queja contra el esposo, contra la esposa, contra los hijos, contra el jefe, con el trabajo, con el amigo, con el primo, con el tío, con el abuelo, con los hermanos que estamos ahí. Yo escucho las quejas suyas. Voy a volver a hacer la pregunta. ¿Habrá alguien que se queja en algún momento aquí? Gloria a Dios que estamos predicando en el lugar correcto entonces. ¿Para qué la paciencia entonces? Mire, hermano, si a usted no le gusta el moñito que la hermana se hace, pues va a tener que empezar a gustarle. Porque a veces por cosas tan pequeñas se causa división en medio del pueblo del Señor. Dígame, si usted como padre ama más al hijo que tiene mejor carácter que el otro. A todos se ama por igual. ¿Usted cree que Dios ama más a los que nos quedamos calladitos o a los que hablamos mucho? Dios le mostró amor a un Pedro que tenía un carácter fuerte y aún le cortaba orejas y aún así lo llamó. Dios llamó a un Mateo que era un cobrador de impuestos. Dios, cuando vemos las características de todos los discípulos, eran totalmente diferentes, pero con todos se sentaba a comer. Y a todos les dijo: a ustedes les voy a dar el privilegio, las llaves del reino. Gloria a Dios. Sopórtense los unos y perdónense unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, debe soportarse, dice la palabra. De la manera, ay, aquí está el ejemplo. Aquí está la manera, hermano, porque aquí no es la manera del hombre. Dígale que está la persona. Esto no es la manera del hombre. Esto tiene que ser a la manera de Dios. Y viene y pone el ejemplo y dice: como dice Cristo os perdonó, así
también, ¿qué dice? ¿Nosotros nos merecíamos el perdón? Le voy a hacer una vez más la palabra. ¿No merecíamos el perdón? Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Mas sin embargo, usted y yo, cuando se nos habló de la palabra, por eso es que si hay algún amigo aquí entre nosotros y Dios le ha estado hablando de la palabra, no endurezca más su corazón, porque es una bendición. Le están brindando el perdón de su pecado sin que usted tenga que hacer nada más que aceptar el perdón de su pecado y creer en Jesucristo como mediador. Pues de la misma manera, es que la palabra dice, así como Cristo os perdonó a vosotros, así háganlo también ustedes. No se trata de que si la persona merece o no merece el perdón. Es un beneficio que usted y yo vamos a tener a nuestra alma, porque vamos a ser libres de la amargura y la paz de Dios va a envolver nuestros corazones, porque la palabra lo dice. Y sobre todas las cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios va a gobernar sus corazones. Por eso es que a veces hay mucha carencia de paz. Gente que no pueden soportar oír un hombre porque se les revuelve todo, hermano. No. No me hable de fulano, no me hable de sutano, aún dentro de la misma familia. Y esta es una verdad, dígale que está a la par suya, esta es una verdad que muchas veces se mueve dentro del pueblo del Señor. Entonces, una evidencia de una nueva vida en Cristo conlleva a que nosotros apliquemos lo que el Señor nos dice, que de la misma manera en que Él a nosotros nos perdonó, así nosotros lo hagamos. Entonces ahí vamos a decir que nacimos de nuevo. Pero si alguien todavía no aplica eso en su vida, déjeme decirle con toda libertad y con mucho respeto que no importa los años que tenga en el evangelio, usted todavía no ha nacido de nuevo. Y ese es un obstáculo para que entonces el bautismo del Espíritu Santo venga sobre la vida de un creyente. Porque Él no va a habitar en un corazón que está lleno de amargura. Por eso es que Ana no concibió y su vientre no se abrió para producir vida hasta que no aprendió a perdonar y a derramar su alma. Hay cosas que están detenidas, bendiciones que están detenidas, que Dios quiere derramar sobre su pueblo, sobre sus hijos, pero ese vientre no va a dar luz hasta que usted y yo no entendamos que parte del principio que refleja una nueva vida en Cristo es que tengamos que aprender a perdonar. Porque el más beneficiado, dígale que está a la par suya, si tú perdonas, tú eres el más beneficiado, dígale. Pero aquí hay otro asunto también. El no perdonar puede ser una ocasión de caer. Y para que no me mire así como medio, no, alguien dirá, el Señor reprenda, dirían ahí. Sí, porque hermano, a veces queremos ser muy fríos. Ay, no, el Señor reprenda. No, vamos a ir a la palabra. Porque es lo que la palabra dice. En el libro de Lucas, capítulo 17, y voy rápido. Capítulo 17, mire, el Señor nos advirtió y nos dijo, tengan cuidado con los tropiezos. Usted sabe que van a haber tropiezos en nuestra vida, ¿verdad? Esto lo dijo Jesús, así que no me vaya a ver raro. O si quiere, míreme raro, total, yo no me doy cuenta. Porque necesito ya aumento en los lentes, que esto como que no están funcionando. Pero mire lo que dijo Jesús, Lucas 17:3. Ay. Mire, vamos a leer desde el versículo 1. ¿Cuánto queremos ser discípulos?
Jesús le dijo a sus discípulos, imposible, diga conmigo, imposible. Repítelo otra vez, imposible. Imposible es que no vengan tropiezos. Mas ay, diga conmigo, ay. Ese ay está fuerte porque está con signo de admiración. Es un ay de consecuencia de lamento. Mas ay de aquel por quien, ¿qué dice? Por quien vienen. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar, que hacer, ¿qué dice? Ay, Señor amado. Mire, yo prefiero, porque no vamos a poder, es imposible evitar los tropiezos, pero no ser yo piedra de tropiezo. Porque hay un ay para aquel que sea piedra de tropiezo. Lea conmigo el versículo 3. Mire al hermano que está a la par suya. ¿Eso es lo que dice? Mire por el vecino, dice. ¿Qué es lo que dijo Jesús? ¿Por qué? Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, ¿qué dice? Diciendo, me arrepiento, ¿qué dice? Ay, mire qué bien. Y usted y yo, con la primera que nos hacen, ya no queremos ver a la persona. Ahora yo le voy a explicar algo en un principio de esto. No está hablando del mismo pecado y de la misma falta. Está hablando de diferentes. Porque nadie cae en el mismo agujero 7 veces. Es imposible. Aquí Jesús está hablando de 7 faltas diferentes que se cometan. Y vamos a hablar un poquito de eso. Mirad por vosotros mismos. Y aquí hay 3 puntos bien importantes. A Dios sí le interesa que usted y yo mantengamos la actitud y el deseo de perdonar. Porque al perdonar nos ayudamos a nosotros mismos y ayudamos a los demás también, a los que nos ofenden. Él está interesado en que los creyentes, los hijos de Dios, cristianos, evangélicos, pentecostales, tengamos ese sentir en nuestro corazón y no un sentir de venganza ni de odio. Ojalá que no haya aquí nadie. Alguien que esté pensando y maquinando en la mente, ay, usted me la va a pagar, usted va a ver. Que el Señor tenga misericordia si es así y nos permita hoy arrepentirnos de todo corazón. El perdón y el resultado va a ocurrir hasta que una persona, escuche esto, la persona que cometió la ofensa también debe reconocer su mala acción y conscientemente arrepentirse. O sea que cuando usted o yo cometemos una ofensa contra alguien, nosotros tenemos que tener esa disposición de humildad para nosotros reconocer que tuvimos una mala acción y arrepentirnos y no volverlo a hacer. Y de eso se habló en la conferencia también de matrimonio. Entonces como que dentro del matrimonio alguien cometa la misma falta. No está hablando de eso. No está hablando de eso. No se puede cometer la misma falta. Porque entonces no es un perdón verdadero. Porque el perdón verdadero trae como resultado un cambio. Pero si estamos, perdóname y vuelvo a lo mismo, perdóname y vuelvo a lo mismo, discúlpeme, pero usted no ha perdido perdón nada.
Solamente es algo de labios nada más. Pero la actitud en el corazón sigue siendo la misma. Por eso el Señor, aquella mujer que fue encontrada en acto de adulterio, el Señor le dijo: ¿dónde están los que te acusaban? Y le dijo: Señor, no están, se han ido. Pues entonces tampoco yo, le dijo, vete. ¿Pero qué le dijo? Si vuelves a cometer el mismo error 7 veces, ven que aquí te voy a estar esperando. ¿Así dijo el Señor? Vete y no pegues más. O sea que cuando nosotros tomamos una actitud incorrecta, nosotros debemos entender, por un lado, de que debemos arrepentirnos, pedir perdón y apartarnos y no volver a cometer el mismo error, hermano. Y por otro lado, si fuimos las personas a las que se nos ofendió, estar en la disposición de poder perdonar. Porque si no, ambos se hacen deudores. Pero escuche esto. Sea que la persona le pida perdón o no le pida perdón, usted y yo debemos estar en la disposición de perdonar. Porque perdonar no depende de la actitud de la otra persona. Eso depende de mí. Porque si alguien no viene y esto se dice: no, yo no hice nada, que me vengan a mí a pedir perdón, usted se va a quedar esperando. Porque si el justo con dificultad se salva, si la persona que no quizás fue la ofendida está librando una batalla, ¿usted se imagina que otra persona vaya a venir que no le da lugar al Espíritu Santo? ¿Qué va a pasar con usted? ¿Qué va a pasar conmigo? Se van a empezar a volver raíces de amargura porque va a estar esperando todo el tiempo que alguien le pida perdón. No espere a que lleguen. Usted perdone, decida sanar, decida olvidar, decida dejar el dolor que le causaron. Aunque se acuerde del acontecimiento, eso ya no le va a provocar dolor. Aleluya. Como le decía, dice el Señor: si alguien viene y si te presenta 7 veces para pedirte perdón, debe perdonarlo. Pero aquí el Señor no se está refiriendo a la misma ofensa repetitivamente. Porque el perdón no significa que debemos nosotros confiar ciegamente en alguien que le ha hecho daño una y otra vez. No sé si me estoy dando a entender, hermano. El entendido, dice la palabra, entenderá. Pero debemos perdonar. Esa debe ser nuestra actitud. Pero tampoco debe permitir, porque yo he escuchado gente que dice: no, porque es que la palabra nos manda a perdonar. Y entonces caen en una situación de abuso, de maltrato repetitivamente. Eso no es lo que el Señor está enseñando. El Señor está diciendo que si alguien te ofende de diferentes maneras y te viene a pedir perdón, nosotros tenemos que perdonar. Ahora, si alguien sigue cometiendo la misma situación, también debemos perdonar. ¿Por qué? Porque el perdón, nuestra disposición de perdonar no depende de la actitud de la otra persona, pero tampoco vamos a estar soyuzgados. No sé si me estoy dando a entender, hermano. El sabio y el entendido va a entender. No sé si me estoy dando a entender, hermano. Oro para que el Espíritu Santo, lo que no puedo decirle, el Espíritu Santo se lo pueda dejar ver. Dice la palabra en Romanos 6:1 que pues diremos, perseveraremos en el pecado. De ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, dice, ¿cómo viviremos en él? Gálatas 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Pero no usen la libertad como una ocasión para caer en la carne, sino sírvanse los unos con amor. Esto va para aquella gente que no está aquí, que yo espero que no estén acá, que siguen cometiendo la misma falta. Porque es que si se nos extiende la gracia, la misericordia, no podemos volver a cometer el mismo error.
Si le hablé de mal manera a alguien, yo debo reconocer que no estuvo correcta mi actitud y debo pedir perdón y no volver a hacerlo. Amén. Yo no estoy molesta, hermano. Lo que pasa es que así es que el Señor tiene que hablar a nuestra vida, hermano. Yo me puse a pensar, digo, pues por ahí es donde a veces el enemigo quiere cobrar ventaja. Porque entonces empiezan a venir espíritus de separación, de división. Mira, ya te diste cuenta lo que fulano dijo de ti. Ya te diste, no, mire hermano, si usted se quiere meter en problemas, métase solo. Y se lo voy a repetir otra vez, si quiere meterse en problemas y afectar el perdón de Dios, la comunión de Dios, la oración, hágalo usted solo, pero no envuelva a nadie más. Gente que quieren compartir su amargura con los demás. Dele una sonrisa al hermano que está a la par. Dígale cuánto nos ama el Señor. Diga. Todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo que es puro, todo lo que es buen hombre. ¿Qué dice? En esto pensada. Si hay alguna cosa buena, en esto pensada. Pero hay un principio. Jesús dijo, si alguien te ofende, repréndelo, dice. ¿Usted sabe? ¿Lo leyeron? ¿Cuándo lo leyeron? Hermano, ¿sabe qué está diciendo Jesús? Si tú te sentiste ofendido, pues jala a la persona. ¿Por qué tanto bochinche, hermano? ¿Qué quiere contárselo al vecindario completo? Jesús dijo, si alguien te ofende, repréndele. En otra palabra le está diciendo, llámalo y habla y exprésate cómo te sientes. ¿Y qué de malo hay en eso, hermano? Dígale, hermano, hermana, esposo, esposa, hijo, hija, jálelos y hable con ellos. Dígale, mire, no me sentí bien con esto que se dijo. Y quizá la otra persona no lo hizo con la intención, o puede ser que lo hizo con la intención. Pero dígale, pero te perdono, dígale, aunque no le estén pidiendo perdón. Porque el beneficiado somos nosotros. Si alguien hace algo en contra de usted, llámelo, dígale, mi hermano. Y dice que si no quiere, eso lo dice la palabra, si no quiere arreglar la situación, pues llame a unos testigos. Mire, llámeme a mí, que yo ahí me pongo de testigo. Llámeme. Pastora, fíjese que yo tengo una situación con alguien, yo quisiera arreglarla, pero traté la manera, pero como que no pude. Yo no sé por qué la gente le huyen a eso, si este es un principio que Jesús enseñó. No, dice yo lo voy a dejar pasar. Ojalá lo dejara pasar, pero todavía se queda con eso en el corazón. Aquí hay un principio para ser sano. Y esto lo enseñó Jesús. Si alguien te ofende, dice, si tu hermano pecare contra ti, pues repréndele, llámale. Lo que usted y yo hacemos con nuestros hijos cuando vemos algo, venga para acá, sentémonos. Ahora use lo que nos enseñaron ayer, la técnica del sándwich. ¿Sabe cuál es el sándwich, verdad? ¿Cuántos lo saben? Amén, dicen lo que tuvieron ayer porque ya lo saben. Pero los que no estaban, ninguno lo sabíamos. Está el pan, el jamón o la carne y el pan encima. ¿Cómo debo de hacerlo? Porque hay que ser sabios para poder aún pedir perdón. Porque si usted entra de un solo así con machete, hermano, lo que se va a formar ahí va a ser un pleito. Por eso dice la palabra, el que está falto de sabiduría, que la pida. Primero el pan. Mira, tú sabes, ¿verdad? Que somos hermanos en Cristo. Yo te aprecio. Yo me gozo cuando te veo en la iglesia. Si soy el esposo, mira, tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Aunque le cueste decir eso. Dígaselo. Mire, los matrimonios, ¿dónde están los matrimonios? Ay, los matrimonios ayer, miren.
Dígale, pero hubo algo, ahí viene ya la parte de en medio. Hubo algo que no me gustó. Me sentí mal, me sentí ofendida, me sentí ofendido. Y yo quisiera que arregláramos esta situación. Después que le dice, entonces ya le pone el pan nuevamente. Pero sabe que te amo en el amor de Cristo, ¿verdad? ¿Cuánto lo van a aplicar? Mire, yo lo aprendí el día de ayer. Y lo estábamos hablando con mis hijas. Yo le digo, miren, ustedes han oído, porque yo quería también tener esa sensación de que se siente. No lo sabemos, ¿verdad? Tenemos que aprender a perdonar para que eso no sea un estorbo en nuestras vidas. Termino con esto. Wow, Dios es bueno, mire. Segunda de Corintios. Pablo se lo dijo también a los corintios, porque había un problema, mire. Si había una iglesia donde había división, era la iglesia de Corintios. Mire, tanto era así que los mismos hermanos llevaban al tribunal a sus propios hermanos. Estaba seria la cosa ahí. Dígale gracias a Dios que aquí no se da eso. Diga. Espero yo, ¿verdad? Segunda de Corintios capítulo 2. Versículo 5. Dice que aquí Pablo está hablando de perdonar al que le ofende a uno. Y dice, Pablo perdona al ofensor. Porque mire, nadie puede hablar de lo que no ha aplicado a su vida. Esto es un principio, hermano. Eso es querer ponerle carga a otros que ni nosotros mismos podemos llevar. O sea, para hablarle a alguien del perdón, hay que primero ejercitar el perdón en nuestras vidas. Y Pablo lo pudo experimentar y él dijo lo siguiente: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Déjeme hacer una pausa. Cuando nosotros vemos actitudes que no están supuestas a darse en el pueblo de Dios, esto provoca tristeza. ¿Alguien se ha puesto triste por alguna actitud que quizá no tuvo que ver con usted, pero se dio cuenta de algo? Eso produce tristeza. Porque hay cosas que son evidentes, hermano. Y viene Pablo y dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, mire lo que dice Pablo. Al contrario, vosotros más bien, ¿qué dice? Debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Espéreme, déjeme hacer una pausa. Déjeme decirle lo que estaba pasando. Había alguien que estaba ofendiendo constantemente a Pablo. Entonces viene Pablo y se dio cuenta que la acción que estaban tomando contra él, los hermanos la habían visto. Entonces la actitud que ellos tomaron fue de reprensión hacia él. Y esto provocó tristeza en la vida del ofensor. Porque ¿qué era lo que recibía? Me imagino que ya no lo recibían con los brazos abiertos. Me imagino que ya no le decían Dios te bendiga, hermano. Entonces yo quiero que usted vea aquí, hermano, muchos puntos que no podemos dejar pasar. Por eso es que debemos cuidarnos. Cuando nosotros veamos algo como que no anda bien, usted no sabe por qué, acérquese con la persona y dígale, hermano, yo, ¿verdad? Me siento como que algo ha cambiado. Perdóname si te he ofendido en algo. Porque a veces se siente. A veces, hermano, hay acciones o actitudes en contra de nosotros y nosotros la dejamos pasar y decimos, bueno, saber, amaneció con el pie. No amaneció con el pie derecho. A lo mejor hicimos algo que no tuvimos que haber hecho. Y eso va a provocar tristeza. Entonces viene Pablo y le dice, yo sé que ustedes fueron testigos de mi ofensor. Dice, yo sé que ustedes quisieron tomar una actitud de reprensión. Pero entonces viene y le dice, pero no hagan eso. Más bien dice, perdónenle. Porque también la ofensa era para ellos.
cualquiera se duele. O dígame, esposa, si usted se pone a aplaudir cuando alguien ofende a su esposo, ¿lo siente? Cuando alguien hace en contra algo de sus hijos, eso es como que se sintiera uno ofendido también. Pues lo mismo estaba pasando con la iglesia, con lo de Corintios. Entonces le dice, yo sé también que ustedes también se han sentido de esa manera. Están tristes por la situación. Pero ahora yo le voy a decir a ustedes lo que deben hacer. Perdónenle y consuélenle. Como el Señor le dijo a la mujer, te perdono, tus pecados te son perdonados, pero no peques más. Entonces dice, para que ella no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis. ¿Qué es lo que usted va a confirmar? El amor de Dios para con él. Porque también, ¿qué dice? Para este fin os escribí, para tener la prueba. Esto va a ser una prueba verdadera de que nosotros somos obedientes a la palabra de Dios. Para tener una prueba de que sois obedientes, ¿qué dice? En alguna cosa, en todo. Y al que vosotros perdonáis, ¿qué dice? Yo también, porque mire lo que dijo, porque he perdonado, dice, porque también, ¿qué dice? No dice lo voy a perdonar, dice yo lo he perdonado. Y si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Y quiero que lea conmigo el versículo 11. ¿Para qué es necesario perdón? Para que Satanás, ¿qué dice? No gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Por eso le dije al principio, cristianos en desventaja. Aquí Pablo le está diciendo a los corintios, si ustedes no quieren que el enemigo gane ventaja de ustedes, deben aprender a conocer sus maquinaciones. Y en un espíritu de división es una maquinación que el enemigo va a usar para traer discordia, división en la familia, en el matrimonio, en el trabajo, en la iglesia, en cualquier lugar. Entonces va a cobrar ventaja. Y yo no sé usted, pero yo no quiero que el enemigo cobre ventaja en mi vida, en mi casa y en la congregación y con mis hermanos. Por eso es que a veces estamos en desventaja espiritualmente hablando, porque no le hemos dado lugar al perdón. O dígame si no es una desventaja que cuando se ha creado una situación usted pueda alabar y adorar con libertad. Dígame si no es una desventaja que aún nuestra comunión en oración con Dios se vea afectada. Dígame si no es una desventaja que nuestro testimonio no esté acorde con una nueva vida en Cristo. Dígame si no es una desventaja que en mis oraciones por las cuales he estado orando no sean contestadas porque no estoy aplicando este principio en mi vida. Así que no vamos a ignorar esto. Yo quiero pedirle que se ponga sobre sus pies. Aleluya. Fíjese, el Espíritu Santo, hermano, se quiere mover con una libertad tremenda en medio de su pueblo. El Espíritu Santo quiere moverse en su casa, en su familia, en su hogar, en su matrimonio. Pero dice la palabra que aún aquel que es el ofensor, usted lo que tiene que hacer yo lo que tengo que hacer es perdonar. Para entonces poder aplicar ese perdón. No se trata de que la persona lo merezca, no lo merezca. Se trata de que yo necesito estar en comunión con Dios. Es que yo necesito tener la paz de Dios en mi vida. Y si usted lo hace y no le respondan, mire, no se preocupe. Usted ha cumplido y ha hecho lo que tiene que hacer y deje que Dios trate como tiene que tratar con cada uno de nosotros.
Pero el Señor me hablaba fuertemente esto, porque a veces el enemigo quiere cobrar ventaja, quiere robarle la paz, el gozo, la alegría, que vengan raíces de amargura. Recuerde que perdonar no significa olvidar la situación, el hecho, pero sí decidir sanar, olvidar ese dolor. Por favor,